¿Por qué se daña el potenciómetro de esta manera? Voy a conectar el potenciómetro directamente al voltaje de corriente alterna. Ya tengo aquí el elaborador cable con dos caimanes que voy a colocar aquí, una punta en esta parte y la otra en esta parte. Una vez conectado el potenciómetro, vamos a conectar directamente al enchufe de corriente alterna. Una vez conectado, tengan cuidado al topar las terminales, ya que estaríamos haciendo un cortocircuito directamente. Girando la perilla hacia la izquierda y derecha, nos damos cuenta que no pasa absolutamente nada. Colocamos el multímetro en voltaje de corriente alterna. Vamos a checar en las orillas del potenciómetro para ver cuánto voltaje de corriente alterna nos está dando el enchufe. Y nos marca 124.9 volts de corriente alterna. En esta terminal de en medio, donde pongo la punta negra del multímetro, es la que va a variar del potenciómetro. Hacia la derecha sube, ahí tenemos todo el voltaje, y hacia la izquierda baja. Bien, ya que tomamos lecturas y hicimos esta prueba, desconecto para manipular el potenciómetro. Y lo que vamos a notar es un ligero calentamiento en toda la estructura del potenciómetro. En esta otra prueba voy a conectar el potenciómetro a voltaje de corriente continua. Coloco aquí la punta roja de mi fuente y coloco aquí la punta negra de mi fuente de voltaje. Tengo un voltaje de 32 volts, así yo baje más el voltaje, la fuente no detecta un consumo por parte del potenciómetro, nada de amperajes, nada en watts. Entonces subo todo el voltaje que me da 32, subo toda la corriente y no me registra ningún consumo. Muevo el potenciómetro y no genera ningún daño, no se quema ni nada. Pero si dejamos el potenciómetro un rato conectado a la fuente, este empieza a levantar temperatura en toda la estructura. Vamos a ver por qué. Aquí tengo una resistencia de 4.7 kilo ohms. Vamos a suponer que esta es la resistencia que tenemos de lado a lado de nuestro potenciómetro, por lo que voy a colocar una punta de la fuente de voltaje de corriente continua de un lado y voy a colocar otra de este lado. A simple vista notamos lo mismo, notamos voltaje, nada de consumo de amperaje ni de watts. Ahora con todas las resistencias que tengo aquí las voy a colocar en paralelo. Cuando conectamos las resistencias en paralelo, lo que hacemos es bajar su valor. Ya que logré conectar las resistencias, voy a ver si mi fuente logra registrar el consumo tanto en amperes y watts. Conecto las resistencias y logramos ver que ya tenemos 0.961 watts y 0.03 amperes. La fuente logra registrar el consumo de las resistencias. Cuando empiezo a bajar voltaje, baja el consumo tanto en watts como en amperes. Y si sigo bajando, va a llegar el momento en que la fuente no me va a detectar el consumo de la resistencia. Y al tocar las resistencias notamos que se han calentado. Después de este ejemplo, vamos a explicar a detalle por qué se calienta el potenciómetro. Para calcular la corriente nos vamos a ayudar de la ley de Ohm. En el triángulo tenemos tres letras. La R va a ser igual a resistencia en ohms, la V va a ser igual a tensión y la I va a ser corriente en amperes. Para obtener las fórmulas solo vamos a ir tapando. Tapamos la letra I y nos dice que la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Ahora vamos a tapar la letra R
Y para calcular la resistencia nos dice que la resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente. Ahora tapamos la letra V y nos queda que el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Y de esta manera obtenemos la fórmula de lo que queremos calcular, ya sea voltaje, resistencia o corriente. Todo potenciómetro que tenga la letra K como el de la imagen lo vamos a multiplicar por 1000. 50 por 1000 nos da igual a 50.000. ¿Y por qué multiplicamos por 1000? Porque tenemos que convertir de kilo ohms a ohms, ya que la fórmula para calcular la corriente nos pide que sea ohms. Vamos a calcular la corriente. La corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Al inicio vimos que el máximo valor de voltaje de la fuente es de 32 y lo vamos a dividir entre 50.000 ohmios, que es el valor de nuestro potenciómetro, y nos da una corriente de 0.00064. Y si analizamos el resultado, notamos que después del punto son 3 ceros, y que nuestra fuente donde medimos amperes, después del punto son 2 ceros. Si este punto estuviera aquí, se detectaría la corriente pequeña que circula a través del potenciómetro. Vamos al siguiente caso. La corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. La resistencia es de 4.7 kilo ohms. Tenemos que pasarlos a ohms y para ello multiplicamos 4.7 por 1000. Esto va a ser igual a 4700 ohms. Entonces la corriente va a ser igual a 32 entre 4700. Y la corriente circulando es de 0.006808. Y como en el otro ejemplo, vamos a comparar. Después del punto tenemos 2 ceros y luego el 6. Y en la fuente, después del punto, tenemos 2 ceros, por lo que el número 6 no puede ser leído por el amperímetro de la fuente. Y como último ejemplo, vamos a calcular la corriente. Tenemos una conexión en paralelo y todas las resistencias son de 4.7 kilo ohms. Así que vamos a multiplicar 4.7 por 1000, va a dar igual a 4700. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias conectadas en paralelo. Todas son del mismo valor. Cuando son del mismo valor pueden aplicar esta regla. Así que dividen el valor de una sola resistencia entre el número de resistencias que hay, que son 6, y esto va a ser igual a 783.333. Una vez que calculamos la resistencia total, nos quedaría de esta manera, así de simplificado. Pero no hay un valor de resistencia como tal. Sigamos con el ejemplo. Ahora sí podemos calcular la corriente, que va a ser igual a voltaje entre resistencia. Si recordamos, el voltaje máximo es de 32 volts, lo vamos a dividir entre 783.333. La corriente va a ser igual a 0.04085. Volvemos a comparar. Después del punto tenemos 0.4. Vamos en la fuente. Después del punto tenemos 0.3. Ahora sí, el amperímetro de nuestra fuente pudo detectarlo. Y para calcular los watts va a ser con esta fórmula, que va a ser watts igual a corriente por 20. Sustituimos y va a ser 0.04085 por 20. Y esto nos dice que tenemos un consumo de 0.8772. Volvemos a comparar y después del punto tenemos 187. Redondeado sería 0.9. Vemos en la fuente y vamos a tener después del punto 961 de consumo en watts. Los cálculos son muy aproximados, puede variar porque algunas resistencias de acuerdo a su porcentaje no dan el valor exacto. Es un poco de teoría, pero demuestra por qué calienta el potenciómetro, y esto se debe a que la fuente no puede detectar la pequeña corriente que circula a través del potenciómetro, y si hay un consumo, pero la fuente no lo registra. Estas conexiones de aquí son las más usadas en el potenciómetro, para divisor de voltaje y para control de señales. Otras funciones en las que se utilizan son para control de velocidad de motores y posicionamiento.
El potenciómetro tiene tres terminales, terminal 1, 2 y 3. Esto de acuerdo a su hoja de datos. El negativo de la fuente lo colocamos en la terminal 1 y el positivo de la fuente lo colocamos a la terminal 3 del potenciómetro. En la terminal 2 vamos a colocar el multímetro en voltaje de corriente continua para checar el voltaje de referencia que manda el potenciómetro cuando lo giramos hacia la izquierda o hacia la derecha. Terminal 2 la coloco a la punta roja del multímetro, coloco en voltaje de corriente continua y la punta negra del multímetro la vamos a colocar al negativo de la fuente. Lo coloco con un caimán de esta manera, voy a agarrar esta parte de aquí y la otra a la punta negra. Bien, ahí tenemos la lectura de 32 volts de la fuente. Ahora voy a girar hacia la izquierda, está bajando voltaje, y hacia la derecha sube voltaje. Izquierda baja voltaje y derecha sube voltaje. Estamos conectando el potenciómetro como un divisor de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si conectamos al revés el potenciómetro? Vamos a colocar el positivo ahora en la terminal 1 y el negativo en la terminal 3. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el potenciómetro. De esta manera. Tengo 13 volts. Ahora voy a girar hacia este lado y lo que notamos es que ahora sube el voltaje. En lugar de bajar, está subiendo el voltaje. Ahora al revés, está bajando el voltaje. Por dar un ejemplo, cuando queramos controlar el brillo de un LED, si colocamos el potenciómetro así, en lugar de bajar el brillo, lo va a subir y en lugar de subir, lo va a bajar. Repasando, terminal 1, terminal 2 y terminal 3. Ahora si lo colocamos en audio como control de volumen, si colocamos al revés el 1 y la 3, va a pasar que en lugar de subir volumen, baje volumen y en lugar de bajar volumen, suba volumen. Vamos a colocar el potenciómetro con una carga de 5 watts con este foco. Este es un foco de 24 volts, 5 watts. Así que voy a bajar el voltaje, lo tengo en 32 a 24 volts. Bien, ya tengo los 24 volts. Ahora lo vamos a conectar con el potenciómetro para controlar el brillo del foco. Conectamos el negativo de la fuente con la terminal 1 del potenciómetro, el positivo con la terminal 3 del potenciómetro y la terminal de en medio del potenciómetro, que es la terminal 2, la vamos a colocar a un lado de nuestro foco. Y el otro lado del foco lo vamos a colocar con el negativo de la fuente. Con este caimán lo coloco al lado negativo. Ahora voy a controlar el brillo del foco. Voy a mover el potenciómetro. No tenemos consumo. Voy a empezar a subir el potenciómetro. Encendió. Pero ya no encendió más. Y si notamos en el potenciómetro hay un chisporroteo, por lo que ya llegó a su fin. En la prueba anterior el potenciómetro se nos dañó porque no soporta la carga del foco directamente. Ahora para esta prueba voy a utilizar un MOSFET y aquí les dejo su hoja de datos. Para conectar el MOSFET tenemos tres terminales que son compuerta, drenador y surtidor. Lo vamos a controlar con nuestro potenciómetro. Ahora el que va a soportar el consumo del foco, que son 5 watts, va a ser el MOSFET y el potenciómetro se va a encargar de regular ese consumo. Conectamos el negativo con la terminal 1 del potenciómetro. Vamos a conectar la terminal 3 del potenciómetro con el positivo de la fuente. La terminal 2 del potenciómetro la conectamos a la terminal 1 del MOSFET, que va a ser la compuerta. Colocamos la terminal 3 del MOSFET al negativo de nuestra fuente. La terminal 3 del MOSFET es la terminal
de surtidor. Bien, ya quedó. Enseguida vamos a conectar el foco de 24 volts a 5 watts. El otro extremo de nuestro foco lo vamos a colocar en la terminal 2 de nuestro MOSFET, que es este, que viene siendo drenador. Lo colocamos de esta manera. Bien, ya está conectado. Aseguramos que el potenciómetro esté todo hacia la izquierda. Giro hacia la derecha y no enciende. Algo tengo mal. Dejen ver. Las conexiones hacia el MOSFET está bien. Aquí está el problema. Conecté al negativo un extremo del foco y un extremo va hacia drenador y el otro va hacia positivo de la fuente. Entonces este de extremo del foco va hacia positivo de la fuente. Voy a girar, voy a regresar y con esto el potenciómetro no corre riesgo de quemarse. Vemos el consumo, que son 5 watts, lo que decía el foco. El foco está encendido al máximo. El potenciómetro está al máximo. Y con esto no hay riesgo de dañar el potenciómetro. Como les menciono, el que está soportando toda la carga es el MOSFET. A la conclusión que llegamos es que el potenciómetro solo está hecho para funcionar con corrientes muy pequeñas y que si queremos controlar corrientes mayores vamos a necesitar de elementos externos dependiendo lo que queremos controlar. Y por último decir que de esta manera el potenciómetro no va a sufrir ningún daño y que solo fueron lastimados 3 potenciómetros en este video. Y gracias al MOSFET por ayudar al potenciómetro. Nuestro superhéroe MOSFET ni se calienta, soporta toda la carga. ¿Cuándo utilizar un potenciómetro o cuándo utilizar un rheostat? Los potenciómetros fueron diseñados para usarse como divisores de voltaje y control de señales. De acuerdo a la letra, pueden ser A, logarítmicos, que son utilizados para señales de audio, o B, lineales. Desarmamos un potenciómetro. En esta parte de aquí tenemos una pista de carbón impresa, por lo que al ser de este material no va a soportar grandes corrientes y al conectar cargas mayores cabo único. Hay variedad de potenciómetros como estos rotatorios, deslizantes, potenciómetros lineales, se usan en la industria, potenciómetros multivueltas y por último potenciómetros digitales. Rheostato. Vamos a encontrar rotatorios y lineales. El lineal se va a mover de esta manera y va a variar su valor resistivo. El rotativo de esta manera. A diferencia de los potenciómetros, el rheostato se fabrica con alambre o cinta metálica y están diseñados para regular la intensidad de corriente. Si tuviéramos que comparar con otros equipos para poder entender su funcionamiento, lo haría de la siguiente manera. De este lado tenemos el potenciómetro y de este otro al rheostato. Su comportamiento del potenciómetro sería similar al de un relevador. Su comportamiento del rheostato sería similar al de un contactor. ¿En qué los podemos comparar? En que el potenciómetro, como el relevador, fueron diseñados para controlar bajas corrientes y el rheostato y el contactor fueron diseñados para controlar corrientes mayores. Solamente en eso los podemos comparar, porque en funcionamiento no son lo mismo.
¿Y por qué? Porque el potenciómetro y riostato pueden variar su valor resistivo. Y el relevador y contactor lo único que hacen es abrir y cerrar sus platinos cuando su bobina es energizada. En conclusión, ¿el potenciómetro se puede conectar como riostato? La respuesta es sí, pero fue diseñado para controlar bajas corrientes. Por lo que si requieres controlar mayores corrientes, lo que debes de usar es un riostato, ya que fue diseñado para controlar mayores corrientes, como control de velocidad de motores, control de brillo de lámparas, pero en la actualidad casi ya no se usan. Hasta la próxima.